Lalita dejó de ir a la casa del gallego. Definitivamente se separó de él, por culpa de una mujer que desde que llegó al barrio sufría de desesperación por comer de lo que éste sembraba. Por culpa de una de las mujeres más promiscuas que habitan sobre la tierra perdió a una mujer agradable, doméstica y sana como pocas. La vida le jugó una mala pasada. Desgraciadamente así son las cosas cuando hay que convivir con este tipo de personas tan indeseables en los barrios. Tener que vivir en lugares donde haya prostitutas, chivatos, chismosos, u otras lacras, es realmente un verdadero suplicio que, en la mayoría de los casos no tiene solución. La desgracia de tener por vecina a una prostituta, hizo que se quedara a vivir solo, y los vecinos más sensatos le decían que su soledad sería eterna, porque ella no renunciaría a su propósito, hasta que la llevara a la cama, o hasta que se muriera, y solo así lo dejaría en paz. Monguito y Yolanda, que la conocían desde niña, le decían que la guerra sería de nunca acabar. Se quedó solo, y los vecinos le decían, una y otra vez, que tenía al lado de su casa a la mujer más desvergonzada del mundo. Durante meses no había un día que no se hablara de la desvergüenza con que esa mujer había hablado a Lalita para que dejara de ir a la casa del gallego, pensando que así él iba a llevarla a la cama y poder meter la mano en su bolsillo. El gallego se levantó temprano como siempre y a las 6 de la mañana, ya estaba saliendo para su trabajo en el campo. Era aún oscuro y la mañana estaba amaneciendo fresca para el trabajo campesino, pero en pocas horas el sofocante calor lo invadiría todo. Al pasar frente a la casa de Miguel casi chocó con él en bicicleta, pues estaba en medio de la oscuridad haciendo entrar en su casa un cerdo que pesaba ampliamente 150 kilos. Al pasar por su lado le dijo: «Ala Miguel, yo no sabía que tú criabas cerdos», y sin detenerse miró hacia atrás esperando una respuesta que no llegó. Al atardecer, al regresar de su trabajo, ya frente a la casa del pariente, como él le decía, visiblemente lo estaba esperando sentado en el portal de su casa tan solo para decirle: «Pariente, si te enteras de alguien que ande buscando un cerdo no digas nada, que ese estaba suelto en la calle, y me lo llevé para la casa de mi hermana y cuando lo mate te voy a invitar a cenar aquí en mi casa. Ya sabía yo que tú no criabas cerdos porque no tienes valor ni para ahorcarte». No tuvo ni la más mínima respuesta y luego le agregó: «Está bien, vendré a cenar cuando quieras». Al tiempo que continuaba su andar, un silencio aterrador se había producido con el señor de la escopeta, y los perros de la calle que ya no ladraban. Pardo decía una y otra vez que había algo inusual en el ambiente, que parecía que el señor de la escopeta había tomado vacaciones de las payasadas que solo él sabía hacer. Sin embargo, no paraba este hombre, tan vilipendiado por todos, de decir que la desgracia de tener a una prostituta en el barrio era lo peor que podía suceder, y una y otra vez decía que cuando el gallego construyera la cerca de su casa, la hiciera bien alta para que ella se asfixiara de calor y se fuera pronto de la cuadra. Desde entonces el gallego se propuso como meta principal construir la cerca tan necesaria para una buena convivencia con los vecinos. De haber tenido todo cercado para que no entrara nadie en el patio, la vecina no estuviera disputándose su cama. Una y otra vez Pardo y otros hombres de toda la cuadra le decían que ella entraba en su patio por no tenerlo cercado, pero él exponía como pretexto que su capital no le alcanzaba para hacerlo, y tenía que consolarse con su desgracia. La mujer más prostituta del mundo, que tenía la barriada convertida en un prostíbulo, era su vecina y había espantado de su casa a una buena mujer, desesperada porque la llevaran a ella a la cama. Los días cálidos de un verano que recién comenzaba ya se hacían notar. La vecina se había silenciado desde el día que el gallego le aclaró a gritos que jamás lograría posar sobre su cama. Pardo, Monguito y Pedro le decían una y otra vez que algo se estaba cocinando dentro de tanto silencio. «Vientos de soledad», decía una y otra vez María Emilia. «Vientos de soledad por no haber querido llevar a la cama a la peor de todas las mujeres del mundo». Pero María Emilia no paraba de decir también: «Tú ten cuidado, gallego, que esa mujer debe tener el SIDA y te puedes contagiar». La mujer más promiscua de la tierra quería meterse en su casa y como no pudo lograrlo le había dicho a una mujer que ella era la querida del gallego para que lo abandonara y lógicamente así le haría a las demás.
Vientos de soledad, decía María Emilia, y todo el barrio lo repetía hasta el cansancio. Varios meses después que Lalita desapareciera, una nueva pareja comenzó a alternar con él, Caridad, una mulata oscura, la prieta como le decía él, que no tardó también en ser víctima de la desesperación de la vecina, pero al final la vecina fue víctima de Caridad del modo más sencillo del mundo. Un buen día, estando la prieta en su casa, después que salió del trabajo, la vecina comenzó a hablar en voz baja con una hermana suya y le decía que ella y la prieta trabajaban en la misma escuela de maestras, y la vecina le decía que le dijera algo. Lo que se te ocurra para que ella no venga más a meterse en la casa de él. ¿Y eso por qué?, le preguntó la hermana. Me dijo hedionda y que él no se iba a acostar conmigo porque yo era una puta mala y un montón de cosas más. ¿Qué clase hombre? Eso no se dice a una mujer por mala que sea. Ya verás todo lo que yo le diré a ella. No te preocupes que él lo va a lamentar. Caridad oyó a pedazos la conversación y a pocos días se produjo el tan esperado encuentro entre ambas mujeres. Las dos salían de la escuela donde trabajaban y caminaban lentas como quienes no quieren llegar a su destino. La prieta, dispuesta a todo, esperaba el momento del ataque. Yo no sé cómo tú soportas, roba las cosas del patio a mi hermana, y le roba a todas las mujeres que mete en su casa. Le dijo, sí, ay, qué bueno. Con los deseos que yo tengo que me robe porque desde que me separé de Domingo hace... Además, agregó Julia, la hermana de la vecina, ese hombre estaba una noche recostado a la ventana del dormitorio de mi hermana, que eso lo sabe todo el barrio. Ya tú ves, le aclaró Caridad, a mí los vecinos me dicen que tu hermana quería metérsele en su casa porque ella es puta por comida y como él trabaja en el campo y tiene de todo sembrado, ella quiere comer de su trabajo, y todo el vecindario me habla mal de ella. Bueno, allá tú, después no te quejes. Terminó diciendo Julia. No, la que se queja es tu hermana, que no puede llevárselo a la cama ni meterle la mano en el bolsillo, que es de lo que ella vive, porque a ella de los hombres solo le interesa el dinero, porque ella no siente amor ni por la madre que la parió. Por eso el otro día la oí diciéndote que me dijeras cualquier cosa con tal que yo no fuera más a su casa. Por lo que yo veo tú eres igualita que él, le dijo Julia a la prieta, por eso se entienden tan bien. Y Domingo, tú sabes que Domingo y yo no existimos. No insistan más, tu hermana no va a llegar al gallego. La vecina no paraba de insistir en lograr un lugar en la cama del gallego, pero nunca tendría esa oportunidad. Para una mujer como esa nunca habrá un lugar en la cama de un buen hombre ni por aventura. Hay que ser muy hediondo para acostarse con una mujer que practicaba una enorme promiscuidad ante la mirada de todos, que la tildaban de la perra del barrio, porque tenía el barrio convertido en una perrera a toda hora del día y de la noche. Todos decían al gallego que no corriera el riesgo de contraer el SIDA, pero Pardo una y otra vez le decía que hiciera un preservativo con una cámara de bicicleta o iba a tener grandes problemas con ella, que no fuera a utilizar uno de látex porque podía romperse y terminar en el cementerio contagiado de SIDA. Todo el vecindario maldecía el momento en que esa mujer había llegado a vivir al barrio. El señor de la escopeta no paraba de decirle al gallego una y otra vez que cuando levantara la cerca de su casa la hiciera bien alta para que ella se asfixiara de calor y se fuera pronto de la cuadra. El silencio del escopetero perturbaba al vecindario. Los vecinos no lograban entender cómo a él se le había dormido la escopeta. ¿Cuál era la causa por la que ya llevaba algo más de un mes en absoluto silencio? Nadie lo entendía y su silencio tenía a todos en una gran tensión, aunque, a decir verdad, Pardo y el mismísimo gallego eran los más preocupados. Algo no andaba bien y eso los mantenía en una constante vigilia para sorprender al visitante nocturno. Una buena noche, ya bien entrado el mes de junio, se despertó, estaba solo en casa, un fuerte dolor de cabeza se había apoderado de él. Encendió la luz y se fue a tomar algo para el dolor. En medio del silencio un grito desgarrador vino a engrandecer su sufrimiento. La vecina gritó desesperada a todo pecho, «Leper, Se asomó a la ventana y pudo ver al más ridículo de los hombres corriendo por la calle diciendo, «Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato».
Luego lo pudo ver acercarse a su ventana en absoluto silencio, y mientras lo veía acercarse la vecina corría a la calle gritando. Había un hombre recostado a mi ventana mirándome y masturbándose. El gallego no le hizo mucho caso y se fue en busca de algún medicamento mientras murmuraba entre dientes. ¡Qué escándalo el de la loca esa! ¿Cómo podrá ella estar masturbándose recostada a la ventana por fuera de la casa, y estar al mismo tiempo dentro del dormitorio? ¿O será el escopetero? Desde ese día prácticamente todas las noches era el mismo trajín que solo se entendía cuando Caridad le hizo saber que la hermana de la vecina le había dicho que él la miraba por la ventana. En esos días él estaba levantando la cerca de mampostería que divide su patio con el de ella y al verla aprovechó y le dijo, dicen que hay alguien que viene a protegerse del SIDA haciendo sexo a través de la ventana de tu dormitorio. Qué inteligente es porque dice Pardo que un preservativo de látex puede romperse y enfermar de SIDA. La vecina se rió a carcajadas, algo que era normal en ella cuando se sentía ofendida pero no dijo ni una sola palabra. Ya me contaron lo que andas diciendo por ahí que viste a un hombre mirando por tu ventana y que era yo. Cuando el señor de la escopeta se dé cuenta que te estás riendo de él lo vas a lamentar, le dijo el gallego riéndose, pero trajínalo que eso es lo que a él le gusta, hacer de payaso para que las gentes se rían. Una nueva carcajada se escapó de su garganta que demostraba solo un colosal sufrimiento que la devoraba toda. En su fingida carcajada solo se podía apreciar la desdicha de no haber podido llevarse al vecino a la cama para vivir de su bolsillo, como acostumbran a hacer todas las mujeres como ella. Tras una sonrisa burlesca sin pensarlo dos veces dijo, total tú no puedes decirle nada porque él no te hace caso. Solo entiende de chismes. Tras una mirada fugaz el gallego le dijo, no muchacha, trajínalo bien que eso es lo que a él le gusta. Es el hombre más chismoso y más ridículo que existe en este mundo. Trajínalo bastante. Siguió levantando la cerca de su casa ayudado por Pedro mientras la vecina se moría de sufrimientos y desdichas, y el gallego y su ayudante comentaban en alta voz lo que le había dicho el sobrino, que, en Cayo Ramona, donde ella nació, cuando se encarnaba en un hombre que no le hacía caso, hasta le tiraba pedradas en plena calle y los vecinos la llamaban la loca. Durante muchas semanas la vecina no paraba de gritar por la noche para que el escopetero saliera a hacer payasadas. Desde que él llegó al barrio hacía algo más de 8 años no ha parado de servir de payaso con la escopeta en la mano correteando por la calle diciendo que hay un mirahueco y repitiendo una y otra vez si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Había que oírla gritando para darse perfecta cuenta con qué arte y sangre fría esta horrible mujer trajinaba al payaso escopetero, y luego cuando todo se tranquilizaba que él entraba en su casa y ella se quedaba sola se reía a carcajadas de lo ridículo que era, diciendo una y otra vez que no es más que un estúpido anormal. Eran aproximadamente las 12 de la noche, mientras hacían una chapuza en la cama, un simple cumplimiento después de un fatigoso día de trabajo. El señor de la escopeta y la vecina corrían por la calle diciendo, si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Luego el señor de la escopeta le dijo a la vecina, vamos a hacerle la vida imposible para que se mude y se vaya a vivir a otra parte. Al oírlos, el gallego se levantó, buscó un pedazo de cartón en el que escribió un letrero que decía se vende o se permuta con letras grandes y mayúsculas, lo colgó a la vista de los transeúntes que ya en las primeras horas de la mañana comenzaron a comentar que él quería permutar y para darle más énfasis al cartel, desde horas de la tarde puso un anuncio en una emisora de radio local. Una de las primeras personas que llegaron tras el anuncio, una mujer, al verlo sentado en el portal, desde la calle preguntó en alta voz. Oiga, ¿por qué usted permuta? Se volvió hacia ella y sin más preámbulo le dijo. Por culpa de 2 putas, una puta hembra y una puta macho. La mujer quedó boquiabierta. En realidad, pudo comprender que ella ni se dio por enterada de lo que éste le había dicho. María, la esposa del señor de la escopeta acababa de salir a la calle en momentos en que la mujer le preguntaba de nuevo. ¿Por qué dice usted que permuta? Por culpa de 2 putas, de una puta que quería meterse en mi casa y de otra puta que se mete en chismes de mujeres igualito que una mujer y se encarna en los hombres como un marica.
Oh, no, no se puede vivir en barrios donde hay hombres chismosos porque todo chismoso es chivato. Chivato y papeluchero como no hay otro. Le dijo este. María miró para él con ojos centelleantes, convencida que estaban hablando de su maldecido esposo. Qué bueno que el gallego va a permutar. De verdad que tener a un mirahueco en la cuadra es un verdadero desastre, decía poco rato después a su payaso marido. Hay que hacerle la vida imposible para que permute. Le decía él. Ya al atardecer, la crápula del chisme se había reunido en el portal del señor de la escopeta, Miguel, Carlos, Alfredo, Lidia, Cuca, y por supuesto, la vecina. Todos miraban para el cartel, pero al parecer no podían leerlo bien por la distancia y lo inclinado de la visibilidad y fueron todos a pararse frente a la casa y a comentar que eso era lo mejor que él hacía, que ya no cabía en la cuadra. Que se vaya a vivir a otro lugar, dijo el señor de la escopeta. Pardo regresaba del trabajo y al ver aquella comitiva se paró también a mirar el cartel y al oír las barbaridades que hablaba nuestro payaso callejero dijo. Los que tienen que irse son las putas y los chivatos que son tan poco hombres que no saben que cuando una puta se siente despreciada habla hasta por el trasero. Las palabras del hombre de mayor vergüenza de la cuadra, como lo calificaban todos, sonaron en los oídos del señor de la escopeta como verdaderos martillazos. Sabía que eran solo para él y su grupo de chismosos y chivatos que no entendían de otra cosa que hacer ridículos y más ridículos. En pocos minutos al grupo se unieron Pedro, María Emilia, Nereida, Monguito y Yolanda, y algunos otros vecinos llegados de los alrededores, y mientras el señor de la escopeta y María defendían el chisme y el dime que te diré, Pardo terminó de hablar diciendo. Yo le digo al gallego que se haga un preservativo con una cámara de bicicleta y acabe de llevar a la cama a esa asquerosa mujer, o nunca va a dejarlo en paz. ¿Qué tú crees de eso, escopetero? Tú que eres graduado universitario, ¿qué crees? ¿No crees que lo que tiene que hacer es eso? Las últimas palabras se dijeron mirando fijamente a la vecina que solo agachó la cabeza como buscando un motivo para retirarse y de hecho fue la primera en emprender la fuga. El señor de la escopeta enmudeció. Por unos minutos su voz estuvo totalmente apagada, no se le oía ni la respiración. En pocas palabras le habían dicho poco hombre delante de todos, y después de mi vecina el grupo se fue disolviendo hasta que solo quedaron Pardo, Pedro y María Emilia. Todos los hombres de vergüenza de la cuadra preguntaban si era cierto que el gallego permutaba su casa y este solo les respondía, tras una carcajada, que era solo para complacer al más chismoso y papeluchero de todos los hombres de la tierra. Muchas personas de todo el pueblo, atraídos por el anuncio de la permuta de tan bien construida casa, corrían a verla con el objetivo de lograr el cambio, pero se espantaban de pánico de solo saber que frente a dicha casa vivía el hombre más chivato del pueblo, y no pocos decían se encarna en los vecinos como un marica. Uno de los primeros que llegó para ver la casa después de poner el anuncio en la radio, en un lujoso coche azul llegaba detrás del gallego que regresaba del trabajo. Al bajarse de la bicicleta ya enfrente de la casa, detuvo su coche, se bajó y al llegar junto a este ya abriendo la puerta le dijo. ¿Usted es el que quiere permutar? Sí, le respondió él. ¿Ese hombre que está parado en ese portal vive ahí? Volvió a preguntar. El gallego se volteó, miró para el señor de la escopeta que estaba parado en el portal de su casa estirando los brazos hacia arriba, se volvió hacia el recién llegado y le respondió secamente. Sí, yo venía por lo de la permuta, pero ya no me interesa. Ese es el hombre más chivato del mundo y no lo quiero de vecino. Le dijo al tiempo que daba media vuelta y se retiraba. Ese fue el que nos tocó a este vecindario, ¿qué le vamos a hacer? Le aclaró el gallego. En realidad, al decir, medio pueblo pasó por la casa, atraídos por el anuncio, pero todos terminaban diciendo más o menos lo mismo. Se encarna en los vecinos como un marica. La cama del gallego no dejaba de cantar casi a diario, y la vecina no dejaba de trajinar al señor de la escopeta. Al menor ruido comenzaba a gritar para que el héroe payaso saliera corriendo a la calle con la escopeta diciendo si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato, con lo cual distraía la concentración de su amado vecino provocando una pérdida momentánea del deseo sexual,
con lo cual también, lograr que la mujer que estuviera en la casa con él, se sintiera un poco arrepentida de sus relaciones. Caridad y el gallego miraban silenciosos las payasadas del señor de la escopeta en la calle, corriendo en puntilla de pie levantando el talón, como si llevara zapatos de tacón alto, andando entre las piedrecillas de la calle. De pronto Caridad dijo: «Este hombre me recuerda a alguien, pero me cuesta saber a quién, y cuanto más lo miro más me recuerda a un personaje literario o algo así. Piénsalo bien que yo sé a quién te refieres, piensa, piensa». Le dijo él: «Por mucho, no recuerdo bien, es un personaje de una novela o algo así, de una ópera, una película, no sé, algo de eso». Decía ella entre dudas: «Hace mucho tiempo yo le vi ese parecido del que hablas, pero voy a esperar a que seas tú la que adivines, porque es idéntico a ese personaje, mas no se puede parecer», le aclaró él, «lo único que cambia son los atributos». «¿Cómo se llama ese personaje, que me da vueltas en la cabeza y no logro llevarlo hasta la lengua? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así, Sigfrido, o algo así». «Sí, creo que es así, en la ópera El lago de los cisnes, el cazador del cisne que corría con la ballesta tras el cisne blanco en el lago». «Sí, sí, ese mismo es, si no me equivoco ese mismo es, Sigfrido». Las últimas palabras de la prieta sonaron altas, con gran atuendo, como reafirmando lo dicho. Sigfrido, el cazador del cisne blanco de la gran ópera El lago de los cisnes, corría por la calle desde hacía muchos años con una escopeta en la mano, diciendo que hay un mira hueco y repitiendo durante años y años la única frase que ha sabido decir ha sido: «Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato», pero nunca se ha visto a otro que no sea él. Y cuando se habla del mira hueco entre los hombres de vergüenza silenciosos apuntan para él. Caridad y el gallego no mantenían una relación estable. Ella era maestra en una escuela especial para niños con problemas de aprendizaje, pero se sentían felices así. Cuando tenía que preparar la clase iba después de salir de la escuela a la casa del gallego y tras un largo rato se volvía a su casa a preparar su trabajo de varios días, algo que le tardaba hasta la medianoche en la mayoría de los casos. Había estado casada con un hombre, instructor de tiro deportivo, que aún con el gallego, él la seguía anhelando y le seguía pidiendo que volviera con él. Por su parte el gallego se sentía feliz así. Aquella prieta lo llenaba en cuerpo y alma. Con ella se sentía el hombre más dichoso del mundo. No había un solo día que al llegar a su casa no corriera ella llevándole el más sencillo presente como una muestra de un sencillo cariño. Unas veces algo de comer, un simple dulce, una cerveza fría, cualquier cosa que se le ocurriera y le llenara el alma y ocupara su cerebro. En múltiples ocasiones él se iba con ella a su casa, otras veces se iba ella a la casa de él, y así creaban una gran felicidad entre los dos. Domingo, el exmarido de ella, no paraba de pedirle que volviera con él, aun sabiendo que ella amaba a otro hombre a quien él sí conocía, puesto que ambos hombres se habían criado en el mismo barrio, aunque en realidad el gallego no sabía a qué Domingo se refería ella, y se mantenía apartado de ese conflicto. «Déjalo, ya se cansará, él no es un hombre problemático. No le hagas caso», decía Caridad una y otra vez. El embarazo de Mariuska continuaba sin complicaciones, ya la barriga se le veía a simple vista. Decía ella que tenía 7 meses de embarazo, y todo en vecindario le decía, a modo de burla, que su mamá la iba a matar, y ya hasta ella se echaba a reír. Ezequielillo, que vivía proporcionalmente en la calle de atrás de Mariuska, a solo unos 40 metros, y ambos ya tenían nombre para la nueva criatura, como quiera que unos decían que iba a ser hembra y otros decían que iba a ser varón. Ezequielillo decía que si era hembra se llamaría Mariusquillo, y si era varón se debía llamar Ezequieluska, y Mariuska no paraba de reírse con las ocurrencias del muchacho, a quien los vecinos llamaban papá leche, papá puré. A poco menos de un mes de comenzada la relación entre el gallego y Caridad, comenzaron a llegar a la casa del gallego, unas veces introducidas por debajo de la puerta, otras, por correo ordinario, cartas anónimas que él leía y luego guardaba pensando que eran de la vecina, que se las mandaba porque creía que así él iba a dejar a Caridad.
pues las cartas siempre redundaban en ella, siempre diciendo que la mujer que metía en su casa era una puta mala, que acostumbraba a visitar a hombres que vivían solos para emborracharlos y robarles, que una vez había estado presa por robar y otras cosas más, y terminaban siempre diciendo: yo no sé cómo tú metes a esa negra en tu casa. Después de haber recibido 9 cartas en total, un buen día el gallego llegó cansado del trabajo campesino. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. Al abrir la puerta encontró una carta que habían tirado por la ventana, la abrió, la leyó, nada diferente a las demás, y luego la dejó sobre la mesa del comedor. Solo unos segundos después llegó Caridad y al verla le dijo: ah, la novia te escribió. Sí, le dijo solo que todavía no sé quién es. Léela si quieres. Tomó la carta y al mirarla dijo: esta es la letra de Domingo, el que era mi marido. Sí, dijo el gallego interrogativo, como me he divertido yo con eso, espera un momento para que veas las demás. Le mostró toda la correspondencia y juntos se pusieron a leer todas las bobadas que escribía en ellas mientras le decía a la prieta que siempre había creído que era obra de la desesperada vecina de al lado que no soportaba la presencia de otras mujeres en su casa. Abrazó a su prieta y le dijo: en realidad yo no sabía que él fuera tan tonto. En múltiples ocasiones la prieta decía que su ex, como ella lo llamaba, la seguía cuando ella salía para su casa, que él le había contado todo lo que habían hecho en la cocina una noche, que la seguía a ver lo que ella hacía, y que no sabía a qué iba a casa del gallego porque total, no la quería para nada, como él no sabía a qué ella iba a la casa del gallego y para que pudiera saberlo sin tener que preguntar, le dejaba la luz del cuarto encendida y se ponían a hacer el amor sin decirle nada a Caridad, para que así pudiera ver con sus propios ojos lo que hacía ella en esa casa, y para que él la quería. Cada vez que Caridad visitaba al gallego, su ex iba tras ella, se recostaba a la ventana del dormitorio a lloriquear mirando cómo hacían sexo con la luz del cuarto encendida. En la mayoría de los casos la vecina llamaba al señor de la escopeta y a María, que salían a la calle corriendo con la escopeta en la mano diciendo: si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Correteaba un poco por la calle frente a su casa sin alejarse mucho, al parecer por el temor que fueran a darles una pedrada, o algo así, y luego se iban a dormir. Caridad preguntaba por qué no veían a su ex, y sencillamente la única respuesta que ella encontró fue que su ex era invisible, y que por eso le pasaban por el lado y no lo veían, pero el gallego le aclaró muy animado: el cuerpo está dividido en 3 partes, manos, culete y lengua. Cabeza, tronco y extremidades, le interrumpió ella. No, ripostó el gallego, él no, las manos para robar, el culete para pensar y la lengua para lamer a la policía. El que nace payaso no se muere, general. Decía el gallego una y otra vez: ese hombre nació payaso y payaso lo van a enterrar. Un buen día Carlos le dijo al gallego que la perra del barrio, como todos llamaban a la vecina, andaba de casa en casa como el cobrador de la electricidad, diciéndole a todos que lo había visto recostado a su ventana mirándola por la noche. Pregúntale cuántas veces me invitó a echar una canita al aire y dile cuántas veces ustedes me han dicho que tenga cuidado, que ella debe tener el SIDA, le dijo él. Caridad no dejaba de preguntar por qué el señor de la escopeta se paraba tan cerca de su ex y no lo veía, y decía una y otra vez que su ex era de piel negra pero no invisible. La única respuesta que siempre hallaba era que el escopetero era solo un payaso haciendo ridículos desde que llegó a la barriada para que los vecinos se rieran de él. Cuando se hizo público que la perra del barrio decía que el gallego se masturbaba junto a la ventana de su dormitorio mientras ella dormía, Caridad y él suponían que ella había visto a Domingo en alguna ocasión recostado a la ventana mirando cómo ellos hacían sexo con las luces encendidas. Casi a diario Caridad corría a la casa del gallego, y tras ella su ex, y con él la vecina trajinando al payaso de la escopeta, que no tiene más valor que el que se da él mismo, metido en todos los chismes, como la más vulgar mujerzuela. La prieta y el gallego fueron un día a la policía y contaron allí toda la tragedia que se estaba viviendo desde que esta inmunda vecina fue a vivir a la barriada, y lo único que lograron fue que pocas noches después el mismo policía estaba metido en su casa y tras una larga conversación,
ella diciéndole que todo lo que le habían dicho era mentira, que la estaban calumniando, que ella no hablaba nada de él, y poco rato más tarde habían pasado de la conversación al sexo a puro grito. A partir de entonces y durante casi 2 años la vecina no paraba de trajinar al señor de la escopeta, y los vecinos no paraban en decir que dejara que lo trajinaran, que eso era lo que a él más le gustaba en este mundo. La noche estaba tranquila. Un silencio como de cementerio podía percibirse mientras el gallego leía unas poesías que había escrito hacía unos años atrás, más bien las recitaba casi de memoria. Caridad había acabado de salir de su casa y sintió un ruido como si hubiera regresado. Casi maquinalmente fue a levantarse de la cama al tiempo que se escuchó la gritería de la vecina y al unísono la aparición del señor de la escopeta y María en la calle. La vecina le dijo al susodicho cazador nocturno: «Es él, estaba recostado en la ventana de mi dormitorio, tírale, tírale». De un salto se puso en pie y pudo ver la silueta de Domingo que corría por la calle, mientras el payaso héroe solo supo decir varias veces su tontería de siempre: «Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato». El gallego sale a la calle con una cerveza a sentarse en el portal motivado por el calor. Está vestido solo con un calzoncillo, intenta orinar en medio de la oscuridad, tratando de disimular la presencia de la vecina, Marina, y el escopetero, que hacen sus acostumbradas payasadas, y después de orinar levanta la cabeza y se disculpa diciendo: «Perdón, yo no sabía que había mujeres en la calle». El escopetero le rectifica diciendo que había hombres también y el gallego le aclara: «Perdón, no había visto a los hombres». Ya al siguiente día, desde las primeras horas de la tarde después de llegar del trabajo, el gallego se sentaba en el portal de su casa cantando: «Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Eres un payaso, eres un hazme reír. Siempre haciendo papelazos, todos se ríen de ti. Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato, si lo cojo lo mato. Eres un payaso, eres un hazme reír. Siempre haciendo papelazos. Hasta las putas se ríen de ti». Durante muchos meses el mayor entretenimiento del gallego fue buscar el momento oportuno de estar cerca del escopetero y cantarle una y otra vez hasta el cansancio, esta copla que poco a poco cantaban también otros vecinos del lugar. Cuanto más la vecina trajinaba al señor de la escopeta, tanto más el vecindario se reía de sus payasadas y más hablaban de él. Un día el gallego tuvo la noble idea de pedir a un amigo un micrófono que amarró al palo de la fregona y con su grabadora ya de noche comenzó a grabar al tiempo que la llamaba y le preguntaba: «Vecina, esta noche no vas a trajinar al señor de la escopeta». Ella enseguida se asomó a la ventana diciendo: «Total, tú no puedes decirle nada porque él no te hace caso. Trajínalo», le dijo él, «llámalo ahora mismo. Dile que estoy recostado a tu ventana para que no pueda dormir y no vaya a trabajar, y así lo echen del trabajo por payaso, eso es lo que se merece. Yo sé que él es tremendo chivato, pero tú no puedes decirle nada porque no te hace caso», decía ella una y otra vez. Al día siguiente, sin pensarlo 2 veces, llevó luego las grabaciones por todo el vecindario para que pudieran oír lo que decía ella del señor de la escopeta, y se divirtieran oyendo todo aquello, mientras estos decían una y otra vez que dejara que ella lo trajinara, que eso era lo único que se merecía el muy payaso. Las relaciones con la prieta un buen día llegaron a su fin. Habían caído en la monotonía del estar cada uno en su casa, y aquello al final los llevó a la ruina. Después de casi 2 años tomaron cada uno su rumbo, no obstante, se llenaban de reproches y desesperanza, por lo que en múltiples ocasiones terminaban de nuevo en la cama. Como era de esperar, Caridad tuvo muy pronto su sucesora, y Dinora no perdió tiempo. Cada noche corría a su nueva cama convencida que ella no iba a ser igual a las demás, por lo que la cama cantaba de alegría cada noche de este mundo. Habían regularizado por ley la convivencia entre ellos y todo iba de lo mejor. Pardo, un día admirado de la rapidez del cambio que se había producido en la casa con la nueva mujer, lo elogiaba y una y otra vez diciendo al gallego: «Ahora sí vas por el buen camino. Pero no todo en el mundo es alegría.
puesto que como se sabe, a un rato de alegría le sigue un gran dolor. En las primeras noches que Dinora y él comenzaron a ser pareja, la vecina corrió a hacer de las suyas. Eran aproximadamente las 11 de la noche, estaban haciendo una chapuza en la cama un tanto cansado, pero siempre cumpliendo con el deber. La noche algo calurosa, las persianas de la ventana estaban ligeramente abiertas. Al sentarse en la cama pudo ver la silueta de la vecina, una vez más, que se sacudía desordenadamente recostada justo al lado de su televisor, junto a la ventana de la sala que da al pasillo lateral entre ambas casas, en el lugar de siempre. Evidentemente la vecina había estado oyendo los ruidos sexuales que por mucho que traten de impedirse siempre se escapa algo. Cuidadosamente le tapó la boca a su nueva pareja pidiéndole al oído que por favor no hablara. Luego le dijo que se fijara en lo que estaba haciendo la vecina y tras unos largos segundos le destapó la boca y esta en alta voz dijo: «¿Qué está haciendo la loca esa?» «Haciéndose la paja otra vez», le respondió el gallego casi gritando. «Es una enferma mental». La vecina de un tirón cerró las persianas y desapareció. Luego Dinora y él se reían porque eso es lo único bueno que ha sabido hacer ella desde que llegó al barrio. Pocos minutos después 5 o 6 pedradas fueron a parar contra la ventana del dormitorio y el gallego le recordó que en Cayo Ramona eso era lo único que sabía hacerles a los hombres que no se acostaban con ella, y luego le dijo en voz alta: «Enferma mental». Al día siguiente la tarde estaba bastante calurosa. Dinora y el gallego se habían sentado en el portal oyendo un poco de música de los años 60, mientras el señor de la escopeta y su esposa se habían sentado también en su portal como en la mayoría de los atardeceres cálidos. Pardo pasaba por la calle y cuando miró para el gallego en voz alta le dijo: «Anoche vi a la Mira Hueco recostada a la ventana otra vez». Se refería lógicamente a la vecina. Dinora soltó una colosal carcajada al tiempo que le decía: «Si vieras aquello». El señor de la escopeta miró para ambos y de un salto, presa de pánico bien reflejado en el rostro, titubeó con toda la intención de recogerse adentro de la casa, pero al final se quedó tranquilamente sentado agarrando la mano de su esposa. Pardo se acercó intencionalmente preguntando con un ademán: «La loca está de al lado anoche otra vez recostada a la ventana masturbándose, y como se vio descubierta le cayó a pedradas a mi ventana y el vecino de enfrente asustado». Le dijo en voz baja: «Hasta que yo lo sorprenda, ese no se va a asustar más». Y luego de una pausa Pardo agregó: «Dicen que cuando va a cagar lleva la escopeta para el baño porque ni en el baño de su casa se siente seguro. La loca esta no tiene remedio. Padece de fuego uterino». Terminó diciendo. Solo unas semanas hacía que Dinora y el gallego habían hecho pareja de locos. Era sábado, estaba fregando y había puesto un jarro de aluminio en el patio al sol. Un ruido se oyó como de una lata que cae al piso. Se asomaron al patio pero no vieron nada, y entraron de nuevo en la casa. Inconforme el gallego volvió a salir y pudo ver que el jarro estaba tirado junto a la recién construida cerca. Llamó a Dinora y cuando ésta llegó se armó la guerra. La vecina estaba junto a las bateas lavando algunas medias y en voz alta le gritó: «Que yo te coja robándome, que yo te ponga la mano encima, que te vas a acordar de mí el resto de tu vida. Ratera mala, te voy a llevar hasta la policía arrastrándote por el pelo como a una fregona». El gallego la interrumpió entonces y le: «A la policía no, que lo único que van a hacer es llevarla a la cama». Dinora casi sin respirar siguió gritándole: «Yo no sé cómo puede haber madres tan degeneradas que ponen a sus hijas a robar, una niña que tiene solo 3 años, eso fue que la metiste en el patio para que me cogiera el jarro, mujerzuela». En ese momento llegó la hermana de Dinora, y se avivó la llama cuando ésta le dijo lo que había pasado, y ambas querían saltar la cerca para sacar a la desvergonzada vecina al tiempo que le decían: «Esa es la que no quería pagarte los 100 pesos del cuidado de la niña. A esa la sacamos de ahí a patadas por el culete que más nunca va a poder cagar». Trabajo costó impedir que lograran saltar la cerca. Cuando bajaba a una, la otra ya estaba intentando saltar. Si lo hubieran logrado, las cosas se hubieran complicado por meterse a patear a una mujer en su propio patio, y de seguro la pateadura no se la hubiera quitado nadie. Después que se apaciguó aquella contienda,
El gallego le preguntó a Dinora cómo era eso de los 100 pesos del cuidado de la niña y le explicó que hacía unos meses atrás ella cuidaba a la niña menor de la vecina y llegado el momento de pagarle, ésta le dijo que ya ella le había dado el dinero y que entonces le había dicho que si no le pagaba le iba a vender todo lo de la niña y se iba a quedar con el dinero, y que ya al poco rato corrió a llevarle el dinero del pago. Las cosas se tranquilizaron a duras penas, y al siguiente día, al verla en la terraza de su casa el gallego le dijo: «Ya la gente anda por ahí diciendo que tú tienes el culo de goma, que querías que Dinora te lo pateara, empezando por el señor de la escopeta». La vecina se volvió adentro de su casa y estuvo largos días sin asomarse para nada. Parecía que no había nadie en casa. No se oía ni el más mínimo ruido, nada que hiciera pensar que en esa casa vivía algún ser humano, no se oía ni siquiera el ruido de las dos niñas, hasta que a los muchos días llamó a Dinora por la terraza, y le dijo que ya que iban a ser vecinas debían llevarse bien. «Vecinas no», le dijo Dinora, «tú ahí y yo aquí. No te equivoques otra vez. Te voy a patear, y si quieres prueba suerte». La vecina entró en su casa sin decir palabras. Después de ese incidente ella siguió saliendo al patio, pero ya ni miraba para los lados, no quería ni ver a Dinora. Qué desvergüenza meter a su hija de 3 años en un patio ajeno para que robara una porquería de lo que las tiendas estaban llenas. Cuando la noticia corrió por el barrio, los vecinos le decían al gallego que ella estaba desesperada porque le patearan el culete. Pocas semanas después el señor de la escopeta preguntó si era cierto que todo eso había sucedido y la única respuesta que encontró fue que aprendiera primero a hablar con gente de vergüenza y después preguntara. Ante la implacable verdad no tuvo otra opción que callar, se dio pronta cuenta que era lo mejor para él. Por chismoso no habla con las personas de vergüenza y desde siempre sus únicas amistades han sido los 4 chismosos como él, pero los chismosos no tienen solución y nunca la tendrán, nunca nadie ha logrado corregir a un chismoso y nunca se logrará. El primer día que a este hombre se le vio por estos lares para comenzar a construir su casa, lo mejorcito que se dijo que es chivato desde que estaba en el vientre de la madre y se encarnaba en los hombres como un marica. Las relaciones con Dinora iban a la perfección, pero con la vecina iban a peor. Después de aquella batalla por el jarro, comenzó una nueva guerra más desvergonzada aún. Íntimas usadas comenzaron a caer en el patio en cada ciclo menstrual, íntimas que el gallego recogía y quemaba siempre en momento en que ella estaba en la terraza, siempre diciendo: «Tú eres la única perra que le da la menstruación. Nunca, ni una palabra más ni una palabra menos. Solo así, tú eres la única perra que le da la menstruación». A esta mujer le llamaban la perra del barrio, por eso le decía: «Tú eres la única perra que le da la menstruación». Simultáneamente comenzaron también a caer en el patio cestos completos de papeles de baño que siempre prendían fuego en momentos en que ella estuviera en la terraza diciéndole siempre lo mismo: «Tú eres la única perra que se limpia el culete con papeles». La vecina se echó a reír desvergonzadamente y dijo: «¿Qué ocurrencias tienes?». Luego entró en su casa y cerró la puerta de la terraza. Pocos días después el gallego llamó a su mujer al patio y le preguntó si ella había tirado los papeles de baño que había allí y de nuevo estalló la guerra. De un empujón echó a un lado al gallego, que quedó estupefacto de sorpresa al tiempo que le decía: «Échate para allá, pendejo, que hoy yo la voy a componer a ella». Y de un salto casi logró saltar la cerca de mampostería que divide ambos patios, y como no pudo lograrlo pues el gallego la agarró por un pie y no pudo saltarla, una lluvia de piedras y otros objetos fue a parar contra la puerta de la terraza de la vecina sin que se pudiera hacer nada. La furia y la fuerza con que lanzaba las piedras hicieron que la puerta de madera quedara totalmente abollada. Los días eran cada vez más cálidos y Pardo decía que el señor de la escopeta ya no salía. La vecina había dejado de trajinar al payaso de la escopeta desde que Dinora le había apedreado la puerta de la terraza. Una aparente calma se notaba en el ambiente y la tranquilidad hacía que una y otra vez María Emilia dijera que la tormenta azotaría con más fuerza y destrucción, que se prepararan para un tenebroso futuro. El mismo criterio tenían Monguito y Yolanda, que no paraban de decir que lo que había venido a vivir al lado del gallego era la mujer más mala del mundo,
que ellos la conocían de Cayo Ramona, el lugar donde nació, y cuando se encarnaba en un hombre y no le hacían caso se convertía en la peor de todas las víboras. María Emilia era enfermera de ginecología, y una y otra vez decía: esa mujer debe tener un ácido ahí abajo capaz de deshacerle la polla a cualquiera. Toda la barriada comentaba a toda hora sobre la vecina y sus locuras por llevarse al gallego a la cama, todos, menos el señor de la escopeta, Carlos, Alfredo y Miguel, que siempre están dispuestos a darle veracidad a todo lo que fuera chisme callejero, y cuanto más increíble, más se empeñaban en hacerlo verdad. Sin embargo, ellos también habían enmudecido, la vecina demostraba una y otra vez su desesperación por llevarlo a la cama para poder meter la mano en su bolsillo y comer de su trabajo. Ellos entonces se empeñaban en callar. El silencio del señor de la escopeta no tenía remedio, pero un día sucedió lo que tanto habían deseado. Mientras Dinora y el gallego desempolvaban la cama sonaron las latas con las que se comunicaban Pardo y el gallego, desnudo, corrió a la ventana para ver qué pasaba y pudo ver al payaso que regresaba a paso apurado desde el frente de la casa del mismísimo Pardo. Las latas volvieron a sonar y luego el gallego tiró de ellas para que Pardo supiera que estaba despierto. Si te gustó el video dale like y comparte con tus familiares y amigos, y activa la campanita de notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo video, seas de los primeros en recibirlo, y así puedas saber de primera mano, qué fue lo que le sucedió al gilipollas de la escopeta.